Entonces lo que vamos a ver hoy día es la guerra secreta, espías y agentes judíos en la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de partir, con Alejandro estábamos un poquito conversando y él me decía que bueno que vamos a hacer una charla que no sea tan pesada, ni tan dramática, ni tan de tanta muerte de los judíos, el holocausto o algo por el estilo. Entonces la verdad es que sí, porque estar siempre las mismas charlas sobre el mismo eje agota un poco. Entonces hicimos la vez pasada lo vamos a hacer. ¿Y por qué se me ocurrió hacer esta charla e investigar al respecto? Porque es bastante común para la gente, tanto de la colonia como no de la colonia, siempre pensar que los judíos durante la Segunda Guerra Mundial no lucharon, no pelearon, no se defendieron. Y eso no es verdad. Los judíos lucharon por defenderse del exterminio en el Holocausto. Eso podría ser un tema para una próxima charla, a lo mejor el próximo año. Y también participaron activamente luchando contra los ejércitos del eje. Destacados operaciones, destacados judíos tuvieron relación importante en el desarrollo de algunas batallas de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto de la definición más rápida de la Segunda Guerra Mundial. Y en eso participaron directamente judíos y judías. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo primero, es tener claro que los judíos participaron de varias maneras en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los ejércitos del eje. El primer ejemplo es la famosa Brigada Judía. Esta Brigada Judía estaba compuesta por soldados que eran originarios del mandato británico-palestino, que luchaban como una unidad dentro del ejército británico. De hecho, en su chaqueta tenían la bandera británica. Y después, por su valentía y por el arrojo que tuvieron, especialmente a contar de la batalla del Alamein en adelante, ya cuando desembarcan los aliados en Sicilia, ya ellos luchan en la chaqueta con la bandera que en ese momento se llamaba la bandera sionista. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo judíos soldados participaron directamente en batalla en la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos a los judíos directamente en los ejércitos aliados, es decir, en el ejército norteamericano, británico, de la Unión Soviética, polacos libres, franceses libres, etc. Se calcula más o menos que en total, en todos los ejércitos aliados participaron a lo menos unos 1 millón más o menos de soldados judíos. Solo en el ejército norteamericano se contabilizan entre 300 y 400 mil soldados judíos. Hay que pensar en la población de cada uno de los países. Bastante obvio que en una población de Estados Unidos en esa época que rondaba los 250 millones de habitantes, hubiera muchos judíos, por lo tanto estaban enrolados en los ejércitos. Y por último tenemos el caso de los partisanos. Los partisanos son estos soldados irregulares que están en las líneas de los ejércitos enemigos y que luchan principalmente desde los bosques. Habían partisanos solo judíos y habían partisanos en que habían judíos y no judíos. También estaban algunos judíos se integraron a la resistencia francesa, pero esos eran soldados, digamos, irregulares, porque los partisanos son soldados irregulares, que participaron también directamente y activamente luchando en la Segunda Guerra Mundial. De los partisanos más famosos que participaron directamente en enfrentamientos son la mayoría de estos grupos, y los dos más principales estaban en el este, en lo que era la ex Unión Soviética, y uno eran los hermanos Bielski, ¿sí? Un grupo de 4 hermanos que formaron un grupo de partisanos en los bosques de Bielorrusia, y el otro era Abba Kovner, que también formó un grupo partisano, y fueron de los más famosos que lucharon contra los alemanes en el frente del este. Podríamos agregar quizás el caso del levantamiento del gueto de Varsovia, en donde también un grupo de civiles se transformó en una especie de ejército irregular que lucha contra los alemanes cuando entran a destruir el gueto en el año 43 en Polonia. Entonces ya tenemos ejemplos de que los judíos participaron directamente en batalla, podríamos decir. Pero hubo grupos
específicos y especiales de judíos, tanto en los británicos y en los norteamericanos, que tuvieron misiones muy importantes. Entonces vamos a conocer cuáles fueron estos dos grupos primero. Los primeros se les conocía como los judíos de Churchill o la tropa X. Churchill era un tipo que, aparte de político, de pintor, de poeta, de inventor, le encantaba el tema militar. De hecho, él tenía el grado de teniente en la Primera Guerra Mundial. Y él decide crear un grupo de comandos o fuerzas especiales solo integrada por judíos. Obviamente él debe haber pensado, bueno, qué mejor que tener a los judíos que van a luchar denodadamente contra los nazis. Entonces forma esto que se llama la Tropa X. Y esto es un extracto de una entrevista a un sobreviviente de este grupo, más o menos de los años 90, en que él dice que este era un comando clandestino, porque operaban detrás de las líneas enemigas, que fue creado obviamente por Churchill, y él decía, vengarse de los nazis era una motivación siempre presente en la Tropa X. Nosotros, ellos, matamos personas, sí, pero con elegancia. O sea, ellos se jactaban de que mataban enemigos, pero según él lo hacían con elegancia. Habría que empezar a analizar después qué es elegante y qué no es elegante, pero me imagino que no meter a gente dentro de una cámara de gas debe ser bastante más elegante. Bien. Y los norteamericanos tenían una unidad que se llamaba los Ritchie Boys. Esta unidad estaba formada por puros jóvenes arrancados de Alemania y de Austria, en su mayoría judíos, que hablaban alemán, perfecto, idioma natural, y que tuvieron una destacada participación una vez que se hace el desembarco en Normandía. Ellos eran una unidad de inteligencia. Lo que ellos hacían era directamente capturar a oficiales del ejército alemán o que otros soldados tomaban y ellos los interrogaban y sacaban información que fue muy importante para el desarrollo del avance de los aliados una vez que se embarcan en Normandía. ¿Ok? Entonces, acá tenemos los dos ejemplos en el ejército británico y en el ejército norteamericano de una participación directa de unidades compuestas casi totalmente por judíos. Churchill, cuando Inglaterra está sola, una vez que cae Francia y empieza a ser bombardeada, decide, con una frase muy famosa, dice, vamos a incendiar Europa. ¿A qué se refería él con esto? En que lo único que le quedaba a Inglaterra para poder seguir luchando, entre otras cosas, aparte de la Marina Real, era infiltrar unidades comandos tras las líneas enemigas para poder desestabilizar al ejército de ocupación, en este caso en los países aliados, a los alemanes. Y él crea dos unidades de comando británicas. Una es la SAS o Servicio Aéreo Especial, que hasta el día de hoy es el nombre de los comandos británicos, y crea la SOE, que es la Dirección de Operaciones Especiales, que hoy día no existe. Duró lo que duró la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Bajo el lema de incendiar Europa, estas dos unidades británicas emprenden un montón de acciones tras las líneas enemigas para desestabilizar a los ejércitos del eje, especialmente a los alemanes, en los países ocupados. Vamos a partir por el SAS o el Servicio Aéreo Especial. David Stirling es el fundador de esta unidad, a idea de Churchill. Y la idea de esta unidad, como les expliqué, es operar tras las líneas enemigas, crear caos, dinamitar puentes, secuestrar personas, raptar gente, o sea, oficiales para interrogarlos, etcétera, 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 en cualquier teatro de operaciones donde estuviera el ejército alemán presente, es decir, Europa, y después actuaron también en el Pacífico contra los alemanes. Y el SO, el Servicio de Operaciones Especiales, era una dirección de operaciones especiales, pero la gracia que tenía, o la particularidad que tenía esta unidad, es que estaba compuesta por civiles comunes y corrientes. Si alguien tenía, por ejemplo, una habilidad y la necesitaban para una operación, se le pedía que participara, se le entrenaba, ¿sí? Y pasaba a ser miembro de la SOE. Entonces acá habían
mujeres y hombres. La primera operación en que participa el SAS, y vamos a ver si es que hay intervención de judíos o no, tiene que ver con el fin o la expulsión de los alemanes del norte de África. Montgomery desde el Alamein y desde lo que se llama la Operación Antorcha, con Patton desde Marruecos, expulsan a los alemanes desde el norte de África, desde Túnez hacia Italia, Sicilia. Entonces empieza una discusión entre los británicos y los norteamericanos, especialmente Churchill, por dónde iba a entrar el ejército aliado a Europa. Churchill defendía la opción de que fuera por Grecia, por una razón obvia para él: proteger el canal de Suez y el libre tránsito de la flota británica desde India hacia Inglaterra. Los norteamericanos decían que no, que era mucho más rápido a través de Italia, que era Italia el lugar donde había que invadir. Túnez estaba muy cerca de Sicilia, digamos, era muy fácil hacer la invasión a través de Sicilia, y empieza una discusión de políticos de tonelaje, Churchill y Roosevelt. Entonces, como la billetera más grande era la norteamericana, se decide hacer la invasión por Sicilia. Y esa operación se llama Operación Carne Picada. Ese fue el nombre que le pusieron. Pero había que armar la operación de desembarco y crear una distracción. Entonces, a los británicos, que estaban mucho más avanzados en esta guerra tras las líneas enemigas, se le ocurre una operación a este señor Edwin Samuel Montagu, judío, comandante naval británico, de una familia de la clase alta británica. Su padre trabajaba en la banca. El apellido original no es Montagu. Ellos adquieren el apellido Montagu, que lo hablé con alguien al principio, que era un apellido de la nobleza británica. Esta familia tuvo dos hijos, Samuel y el hermano de Samuel, que era un espía soviético. Bueno, este señor Samuel Montagu forma una oficina secreta que le rendía solo cuentas a el Gran Lord del Almirantazgo, el equivalente al ministro de la Marina, y a Churchill. Se le encarga a él hacer un plan de distracción para que los alemanes creyeran que el desembarco no era en Italia, sino que iba a ser en Grecia, como lo había estado pidiendo Churchill. Él forma una oficina y llama como su asesor a Ian Fleming. ¿Le suena el nombre? Sí. Bueno, Ian Fleming existió. Fue miembro de la Marina Británica, trabajaba en inteligencia y es reclutado por Montagu. Y se le junta además este otro señor, que no es conocido, que se llama Christopher Cholmondeley, británico de ascendencia neozelandesa. Ellos tres forman una oficina secreta y empiezan a armar una distracción, así se llama en la jerga de inteligencia, para hacer creer a los alemanes que el desembarco iba a ser en Grecia y no en Sicilia. Entonces, a este señor Montagu se le ocurre crear a un oficial que nunca existió. Y la operación se llamaba El Soldado que Nunca Existió. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron un cuerpo de un NN que tenía que tener ciertas características, que pareciera que su fallecimiento fue por inmersión, ahogado. Lo encuentran. Lo tenían que, estamos hablando del año 43, lo tenían que tener refrigerado para que no se descomponga. Y armaron toda una historia de su vida, de que él era un oficial de inteligencia británica. Le inventaron una novia ficticia, padre ficticio, incluso en su bolsillo le pusieron en su uniforme boletas del cine, del teatro, perdón, boletas de haber ido a un salón de baile y de unas compras. Meten un maletín con falsa información del desembarco, se lo colocan con una cadena en la muñeca y en un submarino lo dejan cerca de la costa española. La corriente marina lo lleva hasta la costa, es encontrado por unos pescadores y obviamente los españoles le entregan el maletín a la inteligencia alemana.
Los alemanes abren el maletín, y encuentran la documentación de un oficial de nombre William Martin, que no existía, con todos los documentos que decían que el desembarco era en Grecia en la fecha tanto. Los alemanes hacen una investigación de contrainteligencia y descubren en el fondo que este señor Martin sí existía, porque tenía una novia, porque tenía unos padres, porque había ido al cine, al teatro, etc. Bueno, es así como las defensas alemanas fueron trasladadas al Adriático y dejaron muy pocas defensas en Sicilia. El ejército aliado pudo desembarcar casi caminando. Hay fotos en donde se ve tanto a Montgomery como a Patton bajando caminando, incluso lo hacen varias veces porque le sacaban fotos. Porque la resistencia alemana e italiana no esperaba que fuera en Sicilia el desembarco. Y esta operación se le ocurrió a este Samuel Montagu. Los norteamericanos tenían un lugar secreto cerca de Washington que se llamaba el campo Fort Hunt o campo 1142 por la dirección de postal. ¿Qué ocurría en este campo que era totalmente secreto? Bueno, todos los nazis de jerarquía oficiales o que prestaban algún servicio muy destacado dentro del nacionalsocialismo y que era atrapado por los aliados, era enviado a este campo de forma secreta. Nadie sabía que ellos estaban ahí. Y los que estaban a cargo del campo, quienes eran los interrogadores, los guardias y los oficiales de primer grado, eran judíos. Todos procedentes de Alemania, que hablaban alemán perfecto, o de Austria. Los nombres de algunos de estos oficiales que yo pude investigar son Rudolf Feller, John Gunther Denn, Peter Weiss, Walter Schemann y Arno Mayer, todos judíos. Ellos estaban a cargo de los interrogatorios a estos oficiales capturados en Europa y que eran llevados de forma clandestina a Estados Unidos. Estas personas, estas 5 personas, eran los interrogadores. Y cuando empiezan a interrogar a los que estaban llegando, descubren lo siguiente. Descubren la base secreta de Peenemünde. ¿Qué es Peenemünde? En la península donde está casi el puerto de Kiel, en Alemania, hacia el mar del norte, había una base en donde se estaban fabricando los cohetes B-1 y B-2, que era una novedad para esa época. Piensen, cohetes que podían viajar de un país a otro. Bueno, ellos descubren que algo raro está pasando porque estos oficiales hablan de Peenemünde. Siguen interrogando, encuentran la información y no solo eso, descubren quién está a cargo de este campo donde se fabricaban estos cohetes. Y no es nada más ni menos que Ernest von Braun, el padre del proyecto Apolo que llevó a los norteamericanos a la Luna. Por eso, en la lámina anterior, dice que es el lugar en donde se organizó o se encontró a la persona que llevó a los norteamericanos a la Luna. Bueno, estos personajes, estos judíos, consiguen con su interrogación la información de qué es Peenemünde y quién está a cargo de Peenemünde. Eso significó que cuando los aliados estaban casi ganando la guerra a fines del 44, principio del 45, se apresuraron a poder tomar detenido a Ernest von Braun para llevarlo a Occidente y que no se lo quedaran los soviéticos. Los soviéticos llegaron un día después. Y eso se consiguió gracias a la información que obtuvieron en este campo, el campo 1142. Después hay otra operación, pero aquí ya entramos más como podríamos decir, entre comillas, al combate. Que es una operación que se llama la Operación Tarbruch. ¿Qué significó esto? Se organiza una operación tras las líneas enemigas en el norte de África, específicamente para destruir 2 aeropuertos que ocupaban los alemanes para atacar a los ingleses. Y esta operación, antes,
se hace una operación para preparar el desembarco en Normandía. Los aliados necesitan saber cómo son las playas, qué defensas tienen, las comunicaciones que tienen los alemanes, en donde ellos vienen a desembarcar. Y le encargan esto a la sección o a la tropa número 3, compuesta solamente por judíos. La tropa número 3 era la encargada de ir y hacer este trabajo de comando de investigación, obtener la información y devolvérsela a los aliados para poder preparar de mejor manera el desembarco. ¿Y por qué es una operación combinada? Porque no solo se iba a necesitar en tierra, sino que grupos de la Marina tenían que llevar a estos comandos hasta la orilla. Y se le encarga esto, cosas de la anécdota de la historia, digamos, el mismo submarino que arrojó el cuerpo del soldado Williams, que nunca existió, fue el que llevó a estos soldados, comandos, a la costa francesa. Bueno, esta tropa número 3, que era parte de la tropa X, de nuevo, solamente compuesta por judíos, se separa en 4 grupos para tomar información de las distintas playas donde podían desembarcar los aliados. Las principales nacionalidades que componían estos grupos que desembarcan en Francia eran alemanes, austriacos, daneses, griegos, checos y húngaros. Si se fijan, puse húngaro destacado en negro por una razón que vamos a ver ahora. Estaban a cargo de un capitán que no era judío, Brian Hilton Jones, y la operación empieza. Distintos resultados. Son abatidos, van en unas canoas, una es hundida, otros se dan vuelta por el oleaje y se ahogan los que iban arriba. 2 logran desembarcar, una logra tomar la información y devolverla a los británicos, y otra es atrapada por los alemanes. Y dentro de la canoa en que estaban estos soldados comandos que son atrapados, hay un húngaro británico de nombre George Lane, pero su verdadero nombre era Georgi Langi, húngaro judío. Él es atrapado y es llevado frente a Erwin Rommel, que en ese minuto había sido nombrado como mariscal de campo a cargo de las defensas alemanas por el posible desembarco aliado en la costa francesa, en lo que se conocía como la muralla atlántica. Hitler le puso la muralla atlántica porque iba a ser impenetrable, y a cargo de esto estaba Roma. Y es llevado este húngaro británico judío frente a Rommel. Ustedes saben, bueno, les comento, a diferencia de los soldados comunes y corrientes, digamos, los comandos siempre son ejecutados, porque se supone que actúan tras las líneas enemigas. No existe ahí que yo doy mi número y mi nombre y me llevan de... No existe. Normalmente los fusilan. Bueno, este teniente es citado por Rommel, y Rommel lo empieza a interrogar y le dice dónde va a ser el desembarco, cuáles son sus órdenes, a qué vino, etcétera, etcétera, etcétera. Y él solamente contestó: soy el teniente tanto, número de serie tanto, y en un momento le dice que era judío. Él se condenó, entre comillas, pero no iba a hablar y no habló. Lo que sucede al final es que Rommel le dice: perfecto, le llama a su subalterno, le dice: tome este soldado, tómelo detenido, envíelo a Italia como un prisionero de guerra. No lo ejecuta, no, ni siquiera por ser comando, ni tampoco por ser judío. Él pensó, después de la guerra, él termina la guerra y él queda libre, digamos, o sea, sobrevive a la guerra. Él pensó siempre que cuando se delató como judío, él dijo internamente que se había condenado. Pero Rommel, en un acto de soldado a la antigua, digamos, caballero, porque Rommel no era nazi, era nacionalista, pero no nazi, de hecho era ejecutado por Hitler después, pero esa es historia, entre comillas le perdona la vida y lo manda a Italia detenido a un campo prisionero. Otro grupo que se creó antes de la guerra en el mandato británico-palestina se llamaba los Leones de Judá, y fue creado por este señor Charles Orde Wingate. Si hoy día ustedes van a Israel,
el Instituto de Educación Física muy famoso en el mundo y se llama Wingate Institute, en honor a este señor. ¿Qué hizo este señor? Este señor, que era un cristiano devoto, ¿sí? Él siempre defendió la causa sionista. Y él por lo mismo organiza en la década de los 30 una organización comando que pudiera defender a los judíos de los ataques que se producían por los fedayines árabes. Cuando comienza la guerra, él es enviado a la selva birmana, forma otro grupo, se llama los Chinguitos de Wingate, para pelear contra los japoneses. Pero la organización que él creó quedó. ¿Y quiénes formaban parte de esta organización? Obviamente, judíos. Y a estos leones de Judá se les encomienda una misión muy importante y muy difícil. Moritz Tiefenbrunner, que era judío, había emigrado de Alemania a Palestina al comienzo, digamos el año 39, un poco antes que empezara la guerra, es miembro de este grupo. Es reclutado por este grupo y participa en una operación muy difícil. ¿Cuál era la operación? Era, junto a las SAS, de las que ya vimos, ¿sí?, ir a destruir 2 aeropuertos que ocupaban los alemanes para atacar Tobruk, donde estaban resistiendo una guarnición australiana antes de que empezara la batalla naval. Se organizan, había que viajar en jeep por la noche, por el desierto, y a este grupo suman 2 prisioneros de guerra alemanes que se supone que se habían pasado al bando aliado. Herbert Bruckner y Walter Essner. Quienes comandaban esta operación eran Herbert Buck y Agustín Jordan, de la Francia Libre o de la Legión Extranjera Francesa. Este grupo estaba compuesto por alemanes, austriacos, la Legión Extranjera Francesa y checos libres. Bueno, todos ellos parten a esta operación y la operación fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque uno de los camiones en donde iba quedan panas. Ellos iban con traje y vestimenta alemana. Herbert Bruckner, que era uno de estos prisioneros que se suponía que había pasado al bando aliado, se adelanta y alerta a los alemanes. Estos comandos son atacados por los alemanes. Un camión es destruido. Moritz Tiefenbrunner queda herido y le dice al resto que escape, y él se queda a la retaguardia luchando con los alemanes hasta que lo matan. Lo de eso permitió que el camión que quedó aún funcionando pudiera escapar y volver a las líneas aliadas. Vuelven con Essner, que era el otro. De Essner nunca se supo si él también era, entre comillas, como un doble agente, un doble espía, porque a causa de las heridas muere una vez que vuelve al lado británico, al lado aliado. Bruckner es recibido en Alemania y condecorado al valor, porque en el fondo arriesgó su vida en favor de la causa del eje. Este grupo, producto de las pérdidas que tuvo, que era el SIG, así le pusieron, que tenía este nombre porque era como un servicio de interrogación para despistar cualquier filtración que hubiera, se desarma después de los 6 meses, porque no pudieron recuperar las pérdidas. Pero acá ven ustedes como un comando judío decide quedarse en la retaguardia y luchar hasta su muerte para darle opción al resto que pudiera volver a las líneas aliadas. Todo eso que acabamos de ver estaba bajo el ala del SAS. Ahora vamos a hablar del SOE, esta organización que estaba compuesta por civiles que tenían tenían algún trabajo, algún oficio, algo que era muy útil para alguna operación. Estaba compuesta por más o menos 13.000 agentes, de los cuales 3.200 eran mujeres que se infiltraban tras las líneas enemigas poniendo en riesgo su vida. Se calcula que dieron apoyo a más o menos 1 millón de soldados producto de sus operaciones. Principalmente actuaron con los partisanos yugoslavos, con los partisanos polacos, los partisanos soviéticos,
las fuerzas de la Francia Libre del Interior, la resistencia noruega y griega. A este grupo se le llamaba el ejército secreto de Churchill. Churchill se metía mucho en esto porque le encantaba esto de los comandos. Vera Atkins, secretaria ejecutiva de esta organización. Se le apodaba la maestra. ¿Por qué? Porque ella había sacado un doctorado en lenguas en la Universidad de Lausana, en Suiza. Vera Atkins se le conocía como el cerebro detrás de Maurice Buckmaster, que era un británico, era el comandante de esta organización. Ella manejaba la sección F por Francia. Todo esto es secreto, ¿sí? Algunos datos de ella reclutada al comienzo de la guerra para espiar en París para los británicos. Una vez que Francia cae, ella es llevada a Inglaterra de vuelta. Una vez que termina la guerra, ella participa en la comisión jurídica de los británicos en los juicios de Nuremberg. Y vamos a ver por qué. Bueno, Vera Atkins, la maestra, está a cargo de una operación que se llama Noche y Niebla. ¿Qué sucede? Agentes de esta organización, especialmente mujeres, se lanzan en paracaídas en Holanda y Francia, que están en ese momento ocupadas por los alemanes, para unirse a la resistencia, a los grupos partisanos, y entregar información que iba a ser usada después para los desembarcos en Normandía. Pero ocurre una falla. Un agente que se tira en paracaídas en Holanda es atrapado por la Gestapo, un hombre, y logran, a través de la tortura, conocer el código de encriptación para los mensajes en radio. Y lo obligan a mandar un mensaje encriptado que es recibido en Londres, lo que hace creer que este agente logró su objetivo. Y por lo tanto empiezan a tirarse en paracaídas para esta operación, Noche y Niebla, más agentes y más agentes. Y cada vez que estos agentes llegaban al territorio holandés y francés, eran atrapados por la Gestapo porque la información que se enviaba estaba correctamente encriptada. Pero hubo un error. Un analista le comenta a Vera Atkins que un código de seguridad de uno de los mensajes enviados estaba adulterado. Es decir, ellos tenían como norma que la sexta palabra del inicio de un mensaje era la palabra stop. Y en vez de stop decía step, paso. Eso llamó la atención. Vera Atkins es informada. Vera Atkins habla con su jefe y el jefe no hace caso. Sigue enviando agentes que eran atrapados en tierra. Muchos dirán, ¿por qué Vera Atkins no habló? ¿Por qué no se saltó al jefe? Bueno, resulta que Vera Atkins era en realidad Vera Rosenberg. Y ella estaba como ilegal en Inglaterra. Ella había nacido en Rumania, hija de padre alemán y madre británica, pero no tenía nacionalidad británica. Y siendo alemana, hijo de alemán, podía ser detenida y expulsada del Reino Unido y por lo tanto iba a ser atrapada por los alemanes. Entonces ella decide quedarse callada hasta que después de varias, digamos, fallas en palabra de seguridad encriptada, se termina la operación, lo que costó 80 agentes. 80 agentes, de los cuales más de la mitad de las mujeres fueron atrapadas por la Gestapo, porque las mujeres eran las que más se entrenaban para mandar los códigos radiales, más que los hombres. Entonces ahora sabemos que Vera Atkins era en realidad Vera Rosenberg. Bueno, poco tiempo después ella obtiene la nacionalidad británica y sigue trabajando en esta oficina a cargo de la sección F. Cuando termina la guerra, Vera Atkins decide ir a Alemania con el grupo jurídico británico a los juicios, pero ella se impone la misión de buscar a las agentes que fueron atrapadas, las mujeres. No encuentra ninguna, solamente a una en un campo de concentración
en Alemania que había sido detenida, que no había sido alcanzado a ser ejecutado. 3 de estas mujeres fueron enviadas a un campo de concentración, de las cuales solo una se salvó. Y ella la lleva de vuelta a Inglaterra y se la entrega a la madre, a su madre. Dije, acá está su hija. Fue la única gente que ella logra rescatar. Y por lo tanto, ella decide ir como miembro de la comisión jurídica, la sección jurídica, a los juicios, para denunciar que estas mujeres fueron gaseadas en campo de concentración y no recibieron, digamos, el trato de un soldado. Eso es lo que ocurre con Vera Atkins. Y ahora vamos a hablar de otra mujer, ¿sí?, muy conocida por los que al menos estudiaron en el Instituto Hebreo, y imagino que puede ser por otros también, Hannah Senesh. Hannah Senesh en la cultura popular israelí es una heroína. Muchas calles de ciudades israelíes tienen el nombre de Hannah Senesh. ¿Qué fue Hannah Senesh? Bueno, ella fue una integrante de la resistencia judía contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Fue uno solo de los 37 judíos, hombres y mujeres, que fueron entrenados por el ejército británico y que eran provenientes del mandato británico de Palestina. Solamente 37 y todos voluntarios. Uno de esos voluntarios es Hannah Senesh. Hannah Senesh bueno, su apellido lo podría adelantar, es nacida en Hungría, en Budapest. Entonces, Hannah Senesh decide, su misión era saltar en paracaídas junto a 2 agentes hombres en Yugoslavia. Los partisanos yugoslavos la iban a llevar a la frontera húngara y ella iba a pasar junto a los otros 2 agentes para ayudar a los judíos húngaros que iban a ser, por la información que tenían, enviados al campo de Auschwitz. Cuando ellos caen en Yugoslavia, ya había empezado la deportación, llegan tarde. Entonces, los 2 agentes hombres deciden terminar la misión. Nosotros nos mandaron para una operación en particular, esta operación ya no tiene sentido y se devuelve. Hannah Senesh decide continuar. No se sabe bien por qué razón, tampoco había un plan que ella pudiera llevar a cabo cuando ya la ejecución estaba en el proceso, la deportación. Pero ella es llevada por los partisanos yugoslavos a la frontera húngara y es atrapada por la gendarmería húngara y la encuentran con el retransmisor y el manual de claves. Es detenida, obviamente, es torturada para que entregara los datos de con quién se iba a comunicar, para quién eran las claves y cuál era su misión, y ella decide no hablar presa a las torturas. Incluso llevan a su madre, ubican a su madre que aún estaba en Hungría, la llevan frente a ella y le dicen o hablas o vamos a torturar a tu madre. Ella decide igualmente no hablar, no habla, y Hannah Senesh es enjuiciada, entre comillas, por traición el 28 de octubre de 1944 y es ejecutada el 7 de noviembre de 1944, casi 3 o 4 meses antes del fin de la guerra. Hannah Senesh es sepultada primero en Hungría, después sus restos son llevados a Israel, es sepultada en el primer momento en el monte Herzl y después, creo que fue el año 2002, por ahí, su cuerpo es llevado a Sdot Yam, que me imagino que es cerca de donde ella vivía cuando estaba en Israel, y ahí está hoy su tumba, esa es su lápida. Hannah Senesh, mientras estaba detenida, llevaba un libro de vida, ella anotaba todo lo que sucedía, y ahí abajo están algunas cosas que yo saqué de lo que ella escribió. Ella estaba muy consciente de lo que le iba a pasar. No habló y obviamente le iban a ejecutar. Entonces dice, tuve un papel en el juego, los dados han rodado, he perdido. Sabía que iba a morir. Y amé la cálida luz solar. Ella se ponía siempre frente a una ventana que tenía en su celda, por donde entraba la luz solar. Si alguna vez, si van a Israel hoy día y van a Cesarea,
en Cesarea hay una playa abajo. Bueno, en esa playa, Hannah Senech escribió, su poema más famoso, que es el que habla del ruido de las olas al mecerse en la orilla. Que después hizo una canción, la famosa canción de Hannah Senech, en hebreo, Rishrush Shelamayim. Entonces, Hannah Senech escribe, ella vivía cerca de Cesarea y le gustaba mucho ir a la playa. Bueno, con cualquier israelí medio que usted hable, le va a contar una historia completa de Hannah Senech, porque le insisto, es como una heroína popular, sobre todo se trata de que para la juventud. Entonces, como conclusión, podemos decir lo siguiente: los judíos participaron activamente en la Segunda Guerra Mundial como soldados y no solo como víctimas. Las operaciones encubiertas llevadas a cabo por los judíos fueron de suma trascendencia para los resultados de los ejércitos aliados, especialmente lo que tiene relación con el norte de África y con el desembarco en Normandía. Muchos de los agentes judíos, tras la victoria aliada, fueron condecorados por los gobiernos tanto norteamericanos como británicos. Incluso algunos obtuvieron de parte del ejército británico, del gobierno británico, condecoración de título nobiliario real al valor. Y bueno, esto echa por tierra la idea de que los judíos no lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Insisto, estamos hablando de la parte, digamos, dentro de los ejércitos, no con lo que tiene que ver con el Holocausto, eso es otra historia. Pero podríamos tomar como conclusión estos 4 puntos. Y con esto, en virtud del tiempo, porque la vez pasada nos pasamos mucho, pasamos a las preguntas que Ana Luisa, como siempre, le... ¿Ya te damos un aplauso? Muy buena. No sé, ¿por dónde partimos? Quería hacerte una consulta referente al nacimiento del Mossad, que era el servicio secreto de Israel. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Se dedica un poco a esto o es aparte? No, el Mossad es después de la guerra, con el establecimiento del Estado de Israel. Es muy probable que algunos o muchos de estos agentes, que sean especialmente de inteligencia, más que operativos, pero es probable que de las dos líneas, fueran parte de la organización que fundó el Mossad, o fueron los primeros agentes, fueron las primeras personas que estuvieron integradas al Mossad. Lo mismo ocurrió con el ejército. Muchos oficiales, los primeros oficiales del Ejército de Defensa de Israel, provenían de soldados que habían sido oficiales o habían participado en los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial. O sea, como la experiencia, obviamente la tomaron, pero el Mossad es posterior. El mismo Moshe Dayan, ¿verdad? Que Moshe Dayan participó en la guerra. Sí, claro. Era soldado inglés. Sí, británico. La mayoría de los que estaban, judíos que habitaban en la zona del Medio Oriente, obviamente porque ahí estaban los británicos, se enrolaron en el ejército británico en la brigada judía. Sí. Ya, a mí. Sí. Oye, Ian Fleming, que nombraste, ¿es el mismísimo Ian Fleming? El mismísimo James Bond. De ahí la Hay un agente, que es un agente, es muy interesante, pero eso podría ser, solo este agente, que no es judío, podría ser solo una charla. Un agente que se llama el agente Popov, un serbio. Bueno, esta gente tenía su vida, la vida de esta gente era un agente doble aliado, por si acaso. Era igual que James Bond. Igual, mujeriego, le gustaba beber martini, operaciones muy difíciles, pero el Bond real, o sea, este Popov, entregó información muy, muy valiosa a los norteamericanos, especialmente, a los británicos también. Y hubo una operación en que este agente Popov estuvo en Portugal y era jugador en el casino. Entonces dicen, Ian Fleming estuvo en esa operación
en ese momento en Portugal, y dicen que la película Casino Royale se inspiró en esa operación de Popov, de agente serbio doble que participó ayudando a los aliados. Es cierto que Churchill tenía una especial afición por los judíos. A ver, Porque parece que hay algunos textos, Ya. no sé, porque hay de nuevo, yo de Churchill les podría hablar un semestre entero. Yo sé. Pero vamos a hacer una charla. Bueno, pero yo voy a dar solo un dato. El padre de Churchill fue diputado también, en una circunscripción donde la mayoría de los habitantes eran judíos. Por lo tanto, el voto judío era muy importante para el papá de Churchill, este señor Churchill. Su madre, la señora Jerome, era norteamericana, liberal. Churchill tiene recuerdos de chico, de niño, que en la época de los pogroms en Rusia, muchos judíos llegaban como refugiados a este distrito en Londres porque vivían muchos judíos. Y este señor Churchill, su padre, ayudaba a estos judíos a establecerse en Inglaterra. Podríamos empezar a discutir si lo hacía para ganarse el voto o porque era buena persona, no lo sé. Pero Churchill recuerda de muy niño que en su casa, en las comidas, cuando se hacían comidas y se invitaba gente, su madre invitaba gente liberal, muchos judíos, y su padre invitaba judíos de buena posición porque le financiaban también sus campañas. Entonces él estaba siempre muy acostumbrado a la vida de los judíos y a los judíos. Él los judíos no eran extraños para él. Y en su memoria, cuando se terminó el tema Churchill, en su memoria hay un capítulo muy fundamental en donde él dice, habla especialmente con mucho afecto y, digamos, con reconocimiento del pueblo griego y del pueblo judío como pueblos que han sufrido en demasía en la historia de la humanidad. Eso es lo que yo te podría decir, muy resumidamente, sobre los judíos. Hay alguna información que dicen, bueno, pero es que él no dejó entrar a los judíos con la historia del Libro Blanco, que no fue de él, que era de MacDonald, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña previo a la guerra. Él era Lord del Almirantazgo, es decir, como el ministro de la Marina. Y cuando empieza el año 39 la guerra, poco antes incluso, cuando lo asume, él da la orden a la Marina Británica que no intercepte barcos con refugiados judíos que iban a Haifa. Pero él no se podía saltar a su gobierno. Entonces él no es que dice, terminemos con el Libro Blanco, pero él dice, no intercepten a los barcos. Por lo tanto, los barcos podrían llegar con los refugiados a Haifa, que era un puerto británico. Eso. Yo quería hacer una pregunta que me quedó en el aire. Nuestro amigo Rudy Heimann, ¿dónde entra en este Mira, caso? él participó, por lo que yo sé y he leído y alguna vez hablé un poquito con él, él participó en la Brigada Judía, pero él participó como interrogador, como una unidad dentro de la Brigada Judía, interrogadora de prisioneros, en este caso, obviamente, o italianos o alemanes. Cuando la Brigada Judía desembarca en Sicilia y después siguen por el continente, digamos, hacia Roma, cuando los italianos pues, se pasan de bando, digamos, esta unidad de interrogación de la Brigada Judía sigue. La Brigada Judía no desaparece. Y termina la guerra y miembros de esta unidad, yo no sé si Rudy Heimann en particular o no, pero ellos se pasaban por el Tirol hacia Austria, buscaban nazis, les hacían un juicio en el bosque y los ejecutaban. Yo no sé si Rudy Heimann estuvo ahí o no. Yo creo que si estuvo no lo va a decir y si no estuvo tampoco. Pero esta unidad, sí. La unidad, digamos, la Brigada Judía desaparece al fines del 45, más o menos, principio del 46. Hay un tema que yo me acuerdo, ¿te acordás que el año pasado cuando dimos la charla sobre Sí, él él estaba
en la brigada. Él participó como interrogador Sí, en la de batalla Sadat. de Alamein, Sí, y uno de los interrogados de él Era fue Anwar Anwar Sadat. al-Sadat, el que fue presidente de Egipto. sí, ¿no? sí, sí, sí. Él lo interrogó. Él con otro oficial judío de la brigada judía. Sí, es verdad. Eso lo contó. Increíble, digamos. A ver. Vos habías comentado que entre todos los judíos eran en total aproximadamente como 1 millón. En los ejércitos. De los ejércitos y No hay un todo. registro porque no hay registro de los partisanos, por ejemplo. Pero a mí la contradicción más grande es con respecto a la cuestión del holocausto. Si había tanta gente que estaba investigando, había tanta, ¿cómo se llama? Tanta política militar, tanta investigación. Toda esta gente no tenía conocimiento, qué sé yo, lo que estaba ocurriendo Sí, en los campos de concentración. Si los aliados sabían o no sabían, ¿Los aliados? claro que sabían. Obvio que sabían. Ya, pero es una cosa, pero De nuevo, volvamos a es Churchill. un desconocido. Para mí es un problema, pero Volvamos a Churchill. En 1941, cuando los alemanes, en la Operación Barbarroja, invaden la Unión Soviética y empiezan a ejecutar por fusilamiento a los judíos, la inteligencia británica le entrega un informe a Churchill, se lo pone en el escritorio, y le dice, mira lo que está pasando en los territorios del este. Churchill toma la carpeta, la lee, y queda, digamos, estupefacto. Entonces dice, esto tiene que saberse. Llama a Roosevelt, esto es verdad, esto lo cuenta en sus memorias también, y está en el libro de Max Hastings, que es un investigador de la Segunda Guerra Mundial también, británico. Coinciden en lo mismo. Él informa a Roosevelt, y Roosevelt le dice, no hagas nada, esta es una guerra, no la guerra de los judíos, es la guerra de la democracia. ¿Y por qué dice eso? Porque para Roosevelt era muy difícil explicarle a, por ejemplo, a una señora, a la señora Mary de Kentucky, que su hijo iba a ir a la guerra para defender judíos. Pero era distinto decirle a la señora Mary de Kentucky, o de Nashville, o de California, que iban a defender la democracia. Entonces Roosevelt le dice, no hagas nada. Churchill no le hace caso. En un mensaje de la BBC a los países ocupados, contra la opinión de Roosevelt, contra la opinión de su servicio de inteligencia, porque si él hablaba, se iba a quedar claro que había un sistema de inteligencia que le entregó la información operando detrás de las líneas alemanas. Y él, a pesar de eso, en un mensaje en la radio dice, tengo información de que se están llevando asesinatos intolerables al pueblo judío, a los judíos en Europa del Este, y esto el mundo tiene que saberlo. Lo dice, fue la única vez que le permitieron decirlo, porque si no ponía en riesgo toda la operación de seguridad. Después, hubo fotografías de los aviones que pasaban sobre Auschwitz para ir a bombardear los campos petroleros en Rumania, en donde están identificados todas las barracas y las cámaras de gas. Y así todos los británicos, los aliados no bombardeaban las líneas de tren que llevaban a la gente, los deportados a los campos. Podríamos discutir qué era más efectivo, bombardear unas líneas de tren que llevaban deportados o bombardear fábricas donde se producían armas, que eso hacía que la guerra terminara más rápido. Es un tema de discusión moral que podríamos tener en otro momento distinto, digamos. Pero de que se sabía, se sabía. Incluso si alguna vez, Ana Luisa, hacemos una charla sobre la resistencia a la Shoah, que yo la hice hace hartos años, pero podríamos actualizarla, y vamos a entender cómo judíos sí sabían lo que estaba pasando, qué hicieron para tratar de salvar gente y evitarlo a costa de su vida, y la situación de algunos judíos y no judíos que pusieron en riesgo su vida, obviamente, para poder entregar esta información y que se supiera. Se sabía en Estados Unidos, se sabía en Inglaterra, se sabía en todo el mundo. Lo sabía Stalin, lo sabían todo. Además que los ingleses estaban en Palestina. No, pero al principio, cuando la información llega, por ejemplo, cuando las primeras informaciones llegan a Palestina y son publicadas en el Jerusalem Post, la gente no creía, los mismos judíos que estaban allá no creían que estaban diciendo, no, esto es propaganda, esto es mentira, no es verdad. Porque es difícil imaginar que una persona común y corriente se levante en la mañana a gasear a otras personas. Hay que entender el contexto.
Es incomprensible. Ocurrió. Hay que investigar por qué ocurrió y por qué una Entonces, persona puede hacer eso. sí. Pero eso es otro tema. Eso ya es filosofía. Una consulta. ¿Qué pasa con Erwin Rommel? Que al final él, al parecer, como bueno, como con este ejemplo o con la no, como con el mandato de, él creo que quería mandar a los judíos en trenes desde, algo así, escuché una vez como desde África del Norte a Italia como un poco para salvarlo y que después Hitler lo hace suicidarse básicamente. A lo ¿Qué que no ocurre, hace en verdad? no, lo que ocurre es lo siguiente, ya lo comenté un poco. Rommel era un soldado que luchaba por Alemania, él era nacionalista, no era nazi, nunca adscribió al Partido Nacional Socialista, pero podríamos decir que la frontera es muy tenue entre ser soldado y luchar por un genocida, dictador, psicópata y oponerse. Efectivamente, en el norte de África, cuando se tomaban soldados prisioneros aliados, los separaban de los que eran judíos y que no eran judíos, pero Rommel los juntaba a todos y los mandaba a Italia, que sabía que era, digamos, no era tan drástica la situación de los judíos, y los mandaban a Italia para que estuvieran como prisioneros de guerra, como cualquier soldado. Eso lo hacía Rommel, y en eso no hay duda. Lo que ocurre con Rommel es que ya en el año 44, cuando es el atentado a Hitler y el atentado falla, él fue sondeado por los conspiradores y él estaba de acuerdo en que Hitler ya debía dejar el poder y Alemania debía negociar un armisticio. Entonces, al principio como que pasó, digamos, desapercibido, pero en los interrogatorios que se hicieron, alguien dijo el nombre de Rommel. Me junté con Rommel, lo llamaron por teléfono, entonces Rommel es visitado, entre comillas, por la Gestapo y le dicen, tiene dos opciones. El Führer le da dos opciones. Él era un mariscal de campo muy querido por la tropa y muy seguido por la población alemana. Entonces le dicen, Hitler no podía matarlo. Entonces le dicen, tiene dos opciones. O se suicida y perdona a tu familia, o te hago un juicio, te encuentro culpable, te ejecuto y ejecuto a tu familia. Y él decide tomar el primer caso, digamos. Su familia es dejar la frontera suiza, su señora y su hijo, digamos, por uno de sus fieles. Ellos se salvan y Rommel se toma una pastilla de cianuro, se suicida y se le hace un funeral de Estado al que asiste Hitler hipócritamente, le entrega flores a la viuda y le hace la cabeza al hijo de Rommel, que se llamaba Manfred, como estaba muy apenado por la muerte de un infarto que le dio a su padre. Eso es lo que pasa ahora. Perdón. Allá. Si bien no es un tema muy de esta charla, pero según todo lo que tú lees e investigas, hay hoy en día mayor negacionismo acerca del holocausto que que 20, que 30 años atrás. O sea, porque asistí a una charla de un rabino el otro día que dijo que él estaba seguro, un ingeniero, o sea, tiene una mente bastante racional, que de aquí a 200 años más nadie se va a acordar siquiera que el porcentaje de la población mundial que va a tener una idea que existió un holocausto casi va a ser ínfima. Bueno, lo que va a pasar en 200 años más, ni el rabino ni yo lo vamos a ver. Ya, pero, hace 1000 años hubo imperio y estaban los hunos, y nosotros sabemos de los hunos, sabemos los romanos, sabemos los griegos, estudiamos su filosofía, estudiamos su política. ¿Por qué no debería ocurrir lo mismo? Si el negacionismo ha aumentado o no, yo creo que el negacionismo se cayó por sus propios méritos. Los negacionistas ocupan, los principales negacionistas siempre ocupaban algunos ejemplos que se fueron cayendo solos, era muy fácil de contrarrestarlo. Entonces fueron arreglando el negacionismo. Voy a poner un ejemplo. Primero, un negacionista británico muy famoso que escribía libros, no fue el nombre ahora. Entonces el primero dijo que nunca ocurrió el holocausto.
Entonces después le dijeron, pero acá están las cámaras de gas. No, es que en realidad se mató a 1 millón de personas. O sea, ya desde que nunca ocurrió el holocausto pasamos 1 millón de personas. Entonces después le dijeron, pero la capacidad de todo esto es mayor. Estas son cámaras de gases donde se gaseaba a 12.000 personas al día. Entonces, no, es que eran refugios antiaéreos. Entonces la pregunta es, ¿por qué un refugio antiaéreo tiene la chapa por fuera y no por dentro? Entonces se fueron cayendo de a poco. Y al último fue que en realidad ocurrió el holocausto, pero no fue Hitler, sino que fue Himmler. Todo esto se cae después con el juicio en Nuremberg, cuando se lleva de testigo al comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y él dice que recibió la orden directa a Himmler, y Himmler le recibió la orden de Hitler. O sea, el negacionismo, al final las pruebas son tan contundentes que es imposible negarlo. Yendo por otro lado, en filosofía no existe existe una sola verdad. La verdad es una. Nosotros podemos mirar la verdad desde distintos puntos, de distintos lados. Nosotros vamos a ver un choque en una esquina y el choque lo vamos a ver distinto dependiendo de dónde estemos, pero el choque existió. No hay duda que el choque existió. La verdad es una. Puede existir controversia, que es lo que la filosofía dice. Mientras haya controversia, hay discusión y la discusión es buena. Yo presentaré mis argumentos y otra persona presentará sus argumentos. Pero mientras exista controversia es porque hay una verdad. Yo creo que en 200 años más se va a seguir hablando del holocausto. Quizás no como un evento, y yo en eso comparto, solo judío. El holocausto debe servir como un episodio que debe hacer reflexionar a la sociedad sin importar, porque el holocausto fue para los judíos, puede ser para los negros, puede ser para los homosexuales, puede ser por cualquier raza o por cualquier idea. Entonces, yo creo que el holocausto, por eso, aunque hay que hacer diferencia entre holocausto y genocidio, pero eso ya es otro tema, no creo que desaparezca, porque mientras exista una sociedad que moralmente defienda las cosas que son moralmente correctas, siempre se va a hablar del holocausto. Eso es lo que yo creo. Probablemente a alguien le puedan preguntar, va a creer que es moralmente correcto ejecutar personas. Esa persona está equivocado, porque lo moral es lo correcto, no lo incorrecto. Esa es mi opinión. ¿Tú hablas? Bueno, sí. Mi pregunta va hacia el día D. Oh, no sé. Quería consultarte por el día D. ¿De dónde nació esa idea de hacer esa invasión? Y está relacionado un poco también con estos brigadas donde participaban judíos, que a alguien se le ocurrió hacer el día D de ellos, o fue de quién nació esa idea? El día D, digamos, para entender la invasión aliada de Europa, eso se habló en Crimea cuando se juntaron Roosevelt, Churchill y Stalin. La idea era que por el este avanzara el ejército rojo, lo que se llama la operación Bagration, y por el oeste los ejércitos aliados. No se sabía si era por las playas de Normandía, por Calais, pero siempre se pensó en la costa francesa porque era el camino más corto para llegar a Berlín. Pero eso se negoció el año 43 en Crimea, en esta reunión que tuvieron estos 3 mandatarios. Yo quería dar... Sí, se escucha. Yo quería contestar un poco también a la señora que hizo la pregunta antes. Yo creo que el tema del holocausto es un tema que nosotros, como judíos, como sociedad, no tenemos que dejar que se olvide y que se pierda. A mí me tocó el año pasado en Itilgut, hubo una charla de alguien de los cabros jóvenes de la colectividad. Hicieron preguntas y decía: nosotros somos chilenos y nosotros se nos preocupa qué es lo que pasa en Chile y lo que pasa en Israel más o menos. Yo le hice una sola pregunta y ahí se enojaron conmigo. Le dije: ¿tú dónde estudiaste? Le conté el Instituto de Hebreo y estaba también la mamá de él, no voy a decir el apellido en este momento.
y le pregunto y le digo, ¿tú no estudiaste historia? ¿Tus padres no te enseñaron lo que pasó hace 80 años? Hace 80 años en Alemania, los judíos decían, yo soy alemán. Y acá en Chile también los judíos dicen, yo soy chileno. Muchas veces no tienen ni idea dónde está Israel siquiera. Y ese es el tema. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, primero, qué es lo que es Israel, qué es lo que fue el Holocausto, y si en Chile hay algún problema, puede que suceda, nadie sabe lo que pasa en este país, el único lugar que tenemos los judíos para ir es Israel, pero para irse a Israel hay que tener un poco de orgullo también de ser sionista y ser judío. No únicamente ir a golpear la puerta cuando, perdonen que acá en Chile está la escoba, por no decir otra cosa. Gracias. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo te encuentro razón, porque yo leía que hay un gran porcentaje de la población mundial, gran porcentaje de la población mundial está hoy día siempre en contra de los judíos. Entonces, comparto que esto, diríamos,